Después de aguantar 3 años de humillaciones por parte de Christine, la muchacha más destacada del colegio, utilicé sus imágenes para comenzar una relación virtual con un influyente ejecutivo de SEO. Él resultaba atento y generoso. Su única debilidad era lo dependiente que se mostraba. Pronto, gracias a mi inteligencia, conseguí extraer de él una importante suma de dinero para mis necesidades cotidianas. El día que resolví esfumarme, le pregunté de forma casual, ¿qué haría si de pronto desapareciera? Se quedó mudo por 2 segundos, y luego respondió en tono bajo, «De verdad, no deberías probarlo. No me lo tomaría a broma. Simplemente lo bloqueé y borré su información». Más tarde, tanto Christine como yo obtuvimos prácticas en una empresa multinacional. El día que me presenté a laborar ocurrió que el presidente de la sede central realizaba una visita de supervisión. Me mantuve en la parte posterior del grupo, alcé la mirada y vi un semblante que no debería haber estado allí. Mi mente se quedó en blanco durante unos 3 segundos, y luego observé cómo su mirada se fijaba en Christine. Hizo una pausa por un instante y luego avanzó con pasos largos hacia nosotras. Su nombre era Maximilian. Maximilian, de 32 años, era el actual director general del grupo Maximilian, con un patrimonio neto que excedía los $10.000 millones. Vestía un traje gris oscuro que yo misma le había seleccionado. Sus amplios hombros se mantenían erguidos, los puños cuidadosamente doblados y sus pasos eran seguros y dominados. Era como una espada desenvainada. Bajé ligeramente el rostro con el corazón latiendo demasiado rápido. El señor Davis, nuestro supervisor, nos susurró. El señor Maximilian rara vez nos visita. Compórtense con naturalidad. No se molestará con los practicantes. Antes de que pudiera terminar, Maximilian disminuyó la velocidad de su marcha. De pronto, un gemelo se desprendió de su manga. Rebotó 2 veces en el suelo y rodó hasta los pies de Christine. Maximilian se detuvo. Para ser más exactos, se detuvo justo frente a Christine. Estaban cara a cara, uno frío, la otra atractiva, a no más de un brazo de distancia. Su secretario, el señor Stone, ya se inclinaba para recogerlo. Maximilian levantó la mano para impedirlo. Las pestañas de Christine parpadearon. Ella comprendió. Se agachó, recogió el gemelo y sonrojada se lo entregó. Señor Maximilian. Su Maximilian no tenía prisa por tomarlo. Él bajó la mirada y dio un pequeño paso acercándose a Christine. Una fragancia que combinaba notas de madera y cítricos llegó hasta nosotras. Yo conocía ese perfume. El otoño pasado lo había probado botella por botella en el mostrador de un duty free. Finalmente lo compré y se lo envié por correo. Apreté los labios desviando sutilmente la mirada. Maximilian se quedó observando el rostro de Christine durante mucho tiempo. Algo cambió en sus ojos. Era difícil de describir, como un redescubrimiento mezclado con una pizca de dolor. Christine sostenía al gemelo. Esperó un rato y luego no pudo evitar llamarlo suavemente. Ese señor Maximilian. Maximilian reaccionó. Tomó el gemelo rozando la palma de ella con la punta de los dedos y dijo en voz baja y un poco ronca: Christine. El rostro de Christine se puso completamente rojo. Sí, soy Christine, señor Maximilian. Maximilian no habló. Solo se quedó mirando su rostro por un momento más antes de darse la vuelta y alejarse. Solo entonces me atreví a exhalar. Tenía la espalda empapada en sudor. Me dejé caer en la silla de mi escritorio. Saqué el teléfono y busqué a Maximilian. Mi pantalla se llenó de noticias financieras. Tomé aire lentamente. Había mantenido una relación en línea con Maximilian durante 2 años enteros usando las fotos y el nombre de Christine. En la escuela secundaria, Christine había difundido a voces rumores de que mi madre, que trabajaba como ama de llaves para su familia, les había tomado cosas. Eso causó un gran revuelo en toda la escuela. Mi madre también perdió su trabajo. No la toleraba más. Así que tomé las fotos de Christine y empecé a causar problemas en Internet usando su nombre en todas partes. Me atrapaban molestando a alguien. Decía que mi nombre era Christine. Me reportaban por estar inactiva en un juego en línea. Decía que mi nombre era Christine. Básicamente, si algo salía mal, le echaba la culpa a Christine. Pero Maximilian fue un giro inesperado. Para cuando me encontró, yo ya estaba profundamente involucrada. Durante 2 años, él me llamaba todas las noches. Su voz era profunda y hablaba despacio, capaz de convencer a cualquiera con palabras dulces hasta la sumisión. Muchas veces su voz cambiaba y decía cosas que hacían que me ardieran las orejas, y yo lo llamaba desvergonzado. Él simplemente se reía por lo bajo y me endulzaba el oído. Más tarde, cuando me sugirió que nos conociéramos, de repente me di cuenta de la realidad. Estaba usando el nombre de Christine y el rostro de Christine. Revisé nuestros mensajes de Snapchat y encontré el primero de todos. Mi nombre es Christine. No pude dormir esa noche. Dando vueltas en la cama,
Finalmente me cubrí la cabeza con la manta y lloré durante mucho tiempo. Después de llorar, miré mis ojos hinchados en el espejo y me di cuenta de algo. Yo era de aspecto sencillo, de una familia común y corriente. No tenía el rostro de Christine ni sus antecedentes. Alguien como Maximilian nunca podría interesarse en alguien como yo. Le envié un lo siento y lo eliminé. Al tercer día sin contacto, envió un correo electrónico. Christine, no me dejes. Pero yo no era Christine. Cerré el correo electrónico y no respondí. Una colega a mi lado me dio un golpecito en el hombro. Oye, ¿en qué estás pensando? Volví a la realidad. Christine ya se había acercado a mi lado con voz suave. Caitlin, todos quieren café de ese lugar nuevo. ¿Podrías salir a buscarlo? Está a solo 3 cuadras. Puedes ir en bicicleta, no te tomará mucho tiempo. Era normal que los empleados veteranos se aprovecharan de los pasantes. Christine había logrado ganarse a los empleados mayores en su primer día, sin duda debido a la evidente atención que Maximilian le había prestado antes. La miré, luego a los demás detrás de ella, todos observando a la expectativa y asentí. Está bien. Christine sonrió satisfecha y se volvió hacia todos. No sean tímidos, chicos. La mamá de Kim solía ser nuestra ama de llaves y Kim ha estado con su mamá desde que era pequeña. Hacer mandados es algo natural para ella. Si necesitan algo más tarde, solo pídanlo. Yo no dije nada. Me levanté para agarrar mi bolso y choqué con alguien. Levanté la vista. Era el señor Stone, el secretario de Maximilian. Él me hizo a un lado con impaciencia. Yo no estaba preparada y mi rodilla se golpeó contra la esquina del escritorio, haciéndome jadear de dolor. Caminó a zancadas hacia el señor Davis. ¿Cuál es la señorita Christine? El señor Maximilian necesita verla. Christine se apresuró hacia adelante. Soy Christine. ¿De qué se trata? El señor Stone la evaluó volviéndose un poco más educado. La oficina privada del CEO necesita una asistente temporal. El señor Maximilian quiere que usted lo cubra por un tiempo. Christine se quedó helada por un segundo. Su voz se elevó. El señor Maximilian lo envió por mí. Lo dijo él mismo. Sí. Envíe sus cosas y venga conmigo. Christine se tapó la boca y luego no pudo evitar caminar a mi alrededor en círculo. Caitlin, hazte a un lado. Voy a subir al piso 36. Sigue trabajando duro. Quizás en otros 10 años, más o menos, podamos ser colegas en el piso 36. Me hice a un lado. Mi rodilla aún palpitaba de dolor. Christine se alejó con sus tacones altos, y los colegas detrás de mí estallaron en comentarios. ¿Podría ser esta Christine la futura esposa del CEO? Oye, Caitlin, tú viniste con Christine. ¿Sabes cuál es su relación con el señor Maximilian? Negué con la cabeza. No tengo idea. Para cuando regresé con el café, eran casi las 11. Mi rodilla se había raspado hasta quedar muy lastimada y mis pantalones rozaban contra ella cuando andaba en bicicleta causando un gran malestar. Entré y repartí los cafés uno por uno. Ni una sola persona dio las gracias. Regresé a mi escritorio, levanté la pernera de mi pantalón para mirar y vi una manchita de rojo que se filtraba. Casualmente saqué una venda de mi bolso, me la puse y bajé la cabeza para seguir organizando archivos. A las 2 tuve que organizar 5 años de registros de interacción con proveedores en una tabla para antes del cierre de hoy. Skylar, la pasante sentada frente a mí, puso los ojos en blanco. Eso es demasiado trabajo. Una sola persona no puede terminarlo. El señor Davis me miró. Caitlin, hazlo tú. No había lugar para discutir. Asentí, abrí una carpeta y comencé a hojearla. Los datos estaban desordenados, las fechas estaban todas mal y algunos archivos eran imágenes escaneadas, imposibles de copiar directamente. Agaché la cabeza escribiéndolo palabra por palabra. No se reproducía nada en mis auriculares. Todo lo que podía escuchar era a mis colegas charlando en la oficina, interrumpidos ocasionalmente por conversaciones sobre el traslado de Christine al piso 36. Escuché que Christine fue a una reunión con el señor Maximilian esta tarde. En serio, ¿cómo podría una pasante entender algo estando sentada allí? Bueno, el señor Maximilian claramente está interesado en ella. Lo que ella entienda no es importante. No levanté la vista y continué ingresando datos. Alrededor de las 6 la tabla estaba terminada. Se la envié al señor Davis, quien no respondió. Apagué mi computadora y salí. Cuando llegué al ascensor, las puertas se abrieron y Maximilian estaba adentro. 2 asistentes estaban con él sosteniendo carpetas con la cabeza gacha mientras le hablaban. Mis pasos se detuvieron por medio segundo. Maximilian también miró hacia mi dirección. En el momento en que nuestras miradas se cruzaron, bajé la cabeza, entré rápidamente y me quedé en el rincón más alejado de espaldas a él. El ascensor estuvo en silencio durante unos segundos. Luego los asistentes reanudaron su informe. La voz de Maximilian resonó baja, concisa, un tono que yo conocía muy bien. Me quedé mirando mi reflejo en las puertas del ascensor sin moverme. Piso 17, piso 13, piso no parada. Maximilian habló.
Un asistente presionó el botón de parada. Mi espalda se tensó. ¿Cuál es tu nombre? No me moví hasta que un asistente me dio un codazo. Solo entonces me di cuenta de que me lo estaba preguntando a mí. Me di la vuelta sin mirarlo. Caitlin. Maximilian guardó silencio durante 2 segundos. ¿Qué departamento? Operaciones. Pasante. Levanta la vista. Apreté los labios. Levanté la vista. Me encontré con su mirada por un segundo y luego inmediatamente miré hacia abajo. En ese único segundo vi expresión claramente. No me había reconocido. Sus ojos no mostraron ninguna onda de emoción, solo la mirada ordinaria que uno le daría a un extraño. Tenía sentido. Había usado el rostro de Christine, la voz de Christine, el nombre de Christine. Él nunca había sabido cómo me veía realmente. Maximilian retiró su mirada. Continúen. El ascensor reanudó su descenso. En el primer piso, él salió primero. Yo me quedé en el ascensor unos segundos más antes de salir. Cuando llegué a la entrada de la empresa, la brisa nocturna me envolvió. Me quedé allí un rato, reprimiendo ese sentimiento de pesadez pecho. Luego me subí a mi bicicleta y regresé a los dormitorios. Al día siguiente, Christine volvió para recoger sus cosas, pareciendo una persona completamente diferente. Llevaba un vestido nuevo rosa claro, el cabello recién peinado y un maquillaje más elaborado que el de ayer. De pie junto a su escritorio hizo que las compañeras de los alrededores palidecieran en comparación. ¿A dónde fueron a cenar anoche? ¿Por qué no me invitaron? Preguntó con un tono dulce mientras se sentaba en su silla. Ahora estás en el piso 36. ¿Cómo podríamos atrevernos a invitarte? Christine sonrió con una pizca de orgullo contenido en su voz. Oh, solo estaba ayudando. La agenda del señor Maximilian está demasiado llena y falta personal en la oficina de secretaría. Asiste a una reunión con el señor Maximilian ayer. Estaba sentada afuera tomando notas y el señor Maximilian salió. Me miró y me dijo que entrara y observara por un rato. Vaya. Yo no levanté la vista. Mientras continuaba organizando los archivos en mi mano, la voz de Christine se acercó. Oh, por cierto, Caitlin, el señor Davis dijo que esa tabla que hiciste ayer tenía el formato incorrecto. ¿Podrías rehacerla hoy? Me detuve y miré al señor Davis. Él asintió. Consulta la plantilla del trimestre pasado para el formato y vuélvelo a hacer. No pregunté qué tenía de malo el formato. Ayer había revisado esa tabla 3 veces. No había ningún problema, pero el señor Davis ya había desviado la mirada. Cerré el archivo y volví a abrir la tabla de ayer. Christine estaba charlando alegremente con alguien a mi lado. A las 10 de la mañana recibió una llamada. Salió y regresó con una sonrisa en el rostro ordenando su escritorio. Me voy arriba ahora. Probablemente no volveré esta tarde, así que no me esperen. El señor Maximilian te llamó. Va a discutir un contrato y me llevará con él. Se dio la vuelta y se fue. Después de eso, observé su figura alejarse y luego volví mi mirada a mi trabajo. Después de rehacer la tabla, la envié de nuevo. Esta vez el señor Davis respondió. Está bien. Guardé y cerré el archivo. Luego tomé un sorbo de agua. Mi teléfono vibró. Era un nuevo correo electrónico. Remitente Mo. Mi dedo se detuvo en la pantalla. Mo era el antiguo alias de correo electrónico de Maximilian. Lo sabía porque le había enviado docenas de correos electrónicos, pero yo tenía una nueva dirección de correo. Era imposible que él conociera mi nueva dirección. Abrí el correo electrónico. El contenido era corto. Ayer en el ascensor, cuando miraste hacia abajo, vi que tenías un pequeño lunar detrás de tu oreja izquierda. Christine no lo tiene. Mi teléfono casi se cae al suelo. Lo apreté con ambas manos, releyendo el mensaje 3 veces seguidas, como si las palabras fueran a cambiar. No cambiaron. El aire acondicionado de la oficina zumbaba con normalidad. A mi lado, Skylar tecleaba algo con indiferencia. El señor Davis revisaba papeles con el ceño fruncido. El mundo seguía girando como si nada mientras yo sentía que el piso se abría debajo de mis pies. Cerré el correo electrónico, lo volví a abrir, lo cerré otra vez, respiré profundo y dejé el teléfono boca abajo sobre el escritorio con una calma que no sentía por dentro. Tenía que pensar bien y rápido. El lunar. Un pequeño lunar detrás de mi oreja izquierda, tan pequeño que yo misma lo olvidaba a veces. ¿Cuándo lo había visto él en el ascensor? Dijo. Había bajado la cabeza. Él me había pedido que la levantara. En ese único segundo en que levanté la vista y luego la bajé de nuevo, algo había quedado registrado en su mente. O quizás cuando me di la vuelta al entrar, o cuando el movimiento de mis manos al sostener el bolso corrió el cabello hacia un lado. No lo sabía con exactitud. Lo que sí sabía era que él lo había notado. Maximilian notaba todo. Debería haberlo recordado. Durante 2 años, cada vez que yo cambiaba algo, él lo mencionaba sin hacer alarde de ello. Cambiaste tu tono al escribir esta semana. ¿Dormiste bien?
La foto que enviaste tiene la luz diferente a las de antes. Nuevo teléfono o nueva ventana. Una vez le cambié el filtro a una foto de Christine y me preguntó si ella se había cortado el cabello porque la línea de su mandíbula se veía diferente. No se había cortado nada. Era solo el filtro. Yo era una idiota. Tomé el teléfono de nuevo y consideré bloquear esa dirección de correo como había bloqueado todo lo demás. Pero algo me detuvo. Si lo bloqueaba, él sabría que yo sabía. Y si él ya sabía quién era yo, realmente, bloquear no serviría de nada. Maximilian no era el tipo de persona que se rendía ante una puerta cerrada. Lo había aprendido el año anterior cuando desaparecí 3 días sin responder mensajes, y él me encontró de todas formas a través de un correo electrónico que yo no recordaba haberle dado. El hombre coleccionaba formas de encontrar a las personas. Era su naturaleza. Guardé el teléfono en el cajón de mi escritorio y traté de concentrarme en los archivos frente a mí. No funcionó. Cada 2 minutos mis ojos se desviaban hacia el cajón. A las 12:30 el teléfono vibró dentro. Un solo pulso corto de notificación. No lo saqué. Fui al baño, me mojé las muñecas con agua fría y me miré en el espejo. Era el mismo rostro de siempre, cabello oscuro, ojos marrones ordinarios, una nariz que mi madre decía que era bonita, pero que nunca me había convencido, sin el glamour de Christine, sin su mandíbula perfecta, sin su manera de llenar una habitación con solo entrar, y detrás de mi oreja izquierda, invisible para mí, pero no para él, el pequeño lunar que me había delatado. Volví a mi escritorio. A la 1 de la tarde, la oficina se fue vaciando para el almuerzo. Skylar me preguntó si iba. Le dije que tenía trabajo. Cuando el último colega salió, abrí el cajón y saqué el teléfono. 2 notificaciones nuevas, ambas del mismo remitente. Mo. El segundo correo era aún más corto que el primero. No tienes que responder este correo. Solo quería que supieras que lo sé. Y el tercero enviado 20 minutos después. ¿Cómo está tu rodilla? Se me cortó la respiración. Mi rodilla. La rodilla que me había golpeado contra el escritorio cuando el señor Saint me apartó esa mañana. La rodilla que había vendado sola en mi escritorio en silencio, sin que nadie prestara atención, o eso creía yo. Él lo había visto desde algún lugar, desde una cámara, desde un reflejo en el vidrio, desde algún ángulo que yo no había calculado, o el señor Stone se lo había mencionado de pasada o alguien más. No importaba el cómo, lo había sabido. Y en lugar de guardarlo en silencio, me lo estaba diciendo a mí. ¿Por qué las personas poderosas que descubren una mentira no avisan, la usan, la guardan, la sacan en el momento más conveniente para ellas, como una carta en la manga? Eso era lo racional, lo estratégico, lo que yo misma habría hecho. Maximilian me estaba avisando, lo que significaba que no quería usar mi secreto como arma, o que ya había decidido que no necesitaba armas para lo que fuera que estuviera planeando. Las 2 opciones me daban miedo. Guardé el teléfono de nuevo sin responder y traté de comer algo de lo que había traído desde el dormitorio. No pude. La comida sabía a papel. Por la tarde, Cristina regresó a buscar un documento que había olvidado. Entró a la oficina con la ligereza de alguien que ya no pertenece a ese piso, pero se digna a visitarlo. Saludó a un par de colegas con esa sonrisa suya, perfectamente calibrada entre lo cálido y lo condescendiente, y se detuvo un momento frente a mi escritorio. «Caitlin, qué bueno que estás aquí». Su voz tenía ese tono de observación casual que yo ya conocía de memoria. El señor Maximilian mencionó que había visto a una pasante en el ascensor ayer. ¿Fuiste tú? La miré. Sí. Ah, sonrió un poco. ¿Te dijo algo? Me preguntó mi nombre y mi departamento. Cristina asintió aparentemente satisfecha con esa respuesta y siguió caminando hacia los archivos. Pero antes de llegar se dio la vuelta una vez más. Ten cuidado, Caitlin. El señor Maximilian no es alguien con quien convenga tener interacciones innecesarias. Lo dijo con amabilidad. Lo dijo como si me estuviera haciendo un favor. Y luego se fue. Me quedé sentada en mi silla con las manos quietas sobre el teclado. Christine me estaba advirtiendo que me alejara de Maximilian. Maximilian me estaba enviando correos electrónicos a una dirección que técnicamente no debería tener, y yo estaba exactamente en el centro de los dos, con un lunar detrás de la oreja y una rodilla vendada y 2 años de mentiras acumuladas en el fondo del estómago, sin saber cuál de los dos representaba el mayor peligro. Esa noche en el dormitorio encendí mi laptop y me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Luego, casi sin decidirlo, abrí el correo electrónico y escribí una respuesta. Solo 4 palabras. La rodilla está bien. Presioné enviar antes de poder arrepentirme y cerré la laptop de golpe. Me tumbé en la cama mirando el techo y pensé en lo que me había dicho aquella noche hace casi un año, cuando le pregunté qué haría si de repente me esfumara. De verdad no deberías intentarlo. No me lo tomaría a la ligera. Y yo lo había bloqueado de todas formas. Y ahora él sabía dónde encontrarme. Sabía mi nombre real.
Sabía que la rodilla me dolía y me estaba hablando como si los últimos meses de silencio fueran simplemente una pausa entre frases, como si siempre hubiera sabido que volvería a aparecer, como si hubiera estado esperando. El teléfono vibró una vez sobre la mesita de noche. Lo miré sin levantarlo. Luego, lentamente lo alcancé. Un correo nuevo de Mo. 3 palabras esta vez. Buenas noches, Caitlin. Era la primera vez que usaba mi nombre real. No respondí el correo de las buenas noches. Me quedé mirándolo hasta que la pantalla del teléfono se apagó sola, y luego me quedé mirando la oscuridad donde había estado la pantalla. Maximilian había usado mi nombre real. No, Christine, no. La persona que yo había construido durante 2 años con fotos robadas y mentiras cuidadosamente apiladas. Caitlin, mi nombre, el que nadie pronunciaba con ningún peso especial, el que Christine usaba para mandarme a buscar café, y el señor Davis usaba para asignarme trabajo extra. Ese nombre, en la tipografía sencilla de un correo electrónico, de repente pesaba más de lo que podía cargar. Apagué el teléfono y traté de dormir. No pude. La mañana siguiente llegué a la oficina 20 minutos antes que nadie. Necesitaba tiempo para pensar sin que nadie me observara. Me senté, encendí la computadora y abrí un documento en blanco. Escribí todo lo que sabía con certeza. 1. Maximilian sabía que yo era la persona con quien había hablado durante 2 años. No. Christine. 2. Sabía mi nombre real y mi departamento. 3. Sabía que me habían lastimado la rodilla. 4. No le había dicho nada a nadie, o al menos no todavía, porque Christine seguía comportándose con la confianza ciega de alguien que cree tener el control de la situación. 5. Me estaba hablando directamente en privado con una dirección de correo que yo no le había dado. Borré el documento sin guardarlo y tomé un sorbo de café frío. Tenía 3 opciones: ignorarlo por completo y esperar que se aburriera, cosa que la historia reciente sugería que no haría; confrontarlo, lo que implicaba admitir todo y quedar completamente expuesta; o moverme primero antes de que él decidiera cómo usar lo que sabía. Estaba evaluando cuál de las 3 era la menos catastrófica cuando alguien puso una taza de café humeante sobre mi escritorio. «¡Llegaste temprano!». Era Nora, la asistente administrativa del piso, una mujer de 40 y tantos años con el cabello siempre recogido y la costumbre de observar todo sin parecer que lo hacía. Llevaba meses en esa empresa y conocía cada corriente de aire dentro de esos pasillos mejor que nadie. La había ignorado durante días porque parecía ser parte del paisaje. Grave error mío. Tenía cosas que adelantar, dije. Nora se sentó en el borde del escritorio vacío de al lado con su propia taza entre las manos. ¿Sabes que el señor Stone preguntó ayer por ti? Me detuve. Por mí, por tu nombre completo y tu historial de acceso al edificio. Me miró con calma, sin dramatismo. No lo hizo en voz alta. Lo hizo a través del sistema de seguridad interno, pero yo proceso esas solicitudes. Tomó un sorbo lento de café. Pensé que debía saberlo. El estómago se me contrajo. El señor Stone, el secretario de Maximilian. Si Stone estaba recopilando información sobre mí por orden de su jefe, entonces Maximilian no solo sabía quién era, estaba documentándolo. «¿Por qué me dices esto?», pregunté. Nora encogió un hombro. «Porque vi cómo Stone te empujó ayer y nadie dijo nada». Pausa. «Y porque Christine lleva 3 días comportándose como si ya fuera la dueña de un piso que todavía no es suyo». Se levantó y recogió su taza. «Solo es información. Lo que hagas con ella es tu problema». Se alejó antes de que pudiera responder. Me quedé sentada procesando. Nora no era mi aliada por afecto. Era el tipo de persona que entregaba información útil a quienes podían necesitarla. Probablemente porque llevaba años viendo cómo la gente con poder aplastaba a la gente sin él y había llegado al límite de su indiferencia. No importaba el motivo. Lo que importaba era que me había dado algo concreto. Esa tarde, mientras los demás estaban en una reunión de área, abrí el sistema de gestión documental de la empresa con mis credenciales de pasante y empecé a buscar. No tenía acceso a nada confidencial, eso era obvio, pero sí tenía acceso al registro de contratos de proveedores activos, el mismo que había organizado en tabla 2 días atrás. Ahí, enterrado entre cientos de entradas, encontré algo que no debería haber estado a la vista de un pasante. Una serie de renovaciones de contrato firmadas en nombre de la empresa, con fechas que no coincidían con los periodos fiscales registrados en los archivos físicos que yo misma había organizado. Alguien había alterado las fechas digitales. No groseramente, solo unos días aquí y allá, suficiente para que un ojo no entrenado no lo detectara. No lo entendí del todo, pero lo copié todo en un documento cifrado que guardé en un servidor externo al que solo yo tenía acceso. No sabía aún para qué lo necesitaba. Solo sabía que algo que podía ser útil después no debía dejarse en manos del azar. Cerré todo, limpié el historial de búsqueda
y volví a mis archivos normales exactamente 4 minutos antes de que los demás regresaran de la reunión. Esa noche abrí el correo electrónico. Había un mensaje nuevo de Mo enviado esa misma tarde. Stone me dijo que encontraron irregularidades menores en el archivo de proveedores del trimestre pasado. Enviaron a alguien a revisarlo esta mañana y no encontraron nada fuera de lugar. Buen trabajo. El teléfono se me heló en la mano. Él lo sabía. Sabía que había estado en el sistema. Sabía lo que había encontrado y en lugar de bloquearlo, en lugar de enviarme a Stone o al departamento legal o a cualquier engranaje de esa maquinaria que podía destruirme con una sola llamada, me había enviado un correo electrónico diciéndome buen trabajo. Puse el teléfono sobre la cama y me quedé mirando el techo. Esta era exactamente la trampa. Un hombre como Maximilian no recompensaba a extraños. Recompensaba a personas que le resultaban útiles, a personas que quería mantener cerca, a personas sobre las que quería tener control. Buen trabajo no era un cumplido, era una cadena invisible, elegantemente formulada. Y lo más perturbador de todo era que una parte de mí, pequeña pero inobjetablemente presente, se sentía orgullosa de haberlo merecido. Era exactamente lo mismo que había sentido la primera vez que 2 años atrás él me había escrito a las 2 de la madrugada. Eres la única persona con quien puedo hablar sin calcular cada palabra. Esa noche también me había sentido orgullosa, y esa noche también debería haber cerrado todo y haberme ido. 3 días después, Nora me entregó un sobre en papel sin remitente mientras pasaba por mi escritorio como si nada. Lo abrí en el baño con las manos casi quietas. Adentro había una sola hoja impresa. Era un extracto del registro de acceso al sistema de contratos con el nombre de usuario que había realizado las modificaciones de fecha, marcado con un círculo a lápiz. No era mi nombre. Era el de una coordinadora del departamento de finanzas llamada Sora Luo, que llevaba 7 años en la empresa y tenía acceso de nivel medio al sistema de gestión documental. Debajo del nombre, alguien había escrito a mano con letra pequeña y ordenada: revisa las fechas contra las transferencias bancarias del Q3. El número que buscas está en el anexo G del informe semestral, página 14, tercer párrafo. Doblé la hoja, la guardé dentro de mi agenda y volví a mi escritorio. No era Nora quien había escrito esa nota. La letra no era la misma. Era una letra que yo había visto antes en notas al margen de documentos durante mi primer día de trabajo, cuando organicé archivos físicos del trimestre anterior. Era la letra del señor Davis. El señor Davis, que me había mandado a rehacer tablas que no tenían ningún error. El señor Davis que nunca daba las gracias. El señor Davis que llevaba semanas con una expresión permanente de alguien que sabe algo que nadie más sabe. Pasé el almuerzo entera en la sala de archivos físicos buscando el informe semestral. Página 14, tercer párrafo. Ahí estaba. Una nota al pie con un número de referencia de transferencia que no correspondía a ningún proveedor activo en la tabla que yo misma había organizado. El dinero había salido de una cuenta subsidiaria de la empresa, y la firma de autorización en el documento físico original era ilegible de manera conveniente, como si alguien hubiera presionado el sello apenas lo suficiente para que se viera oficial, pero no para que pudiera identificarse. Fotografié la página con el teléfono. Luego fotografié otras 12 páginas alrededor para que no pareciera que sabía exactamente lo que buscaba. Esa tarde a las 4:30 recibí un correo de MO. Mañana hay una presentación interna en la sala de juntas del piso 20 a las 10 de la mañana. Proveedores del sector logístico. Tu departamento participará como soporte de archivo. ¿Estarás presente? No era una pregunta. Llegué 10 minutos antes. La sala estaba llena de gente de distintos departamentos, finanzas, operaciones, logística. El señor Davis llegó justo a tiempo y se ubicó al fondo. La señora Luo estaba sentada en la segunda fila con una tablet y una expresión de total compostura. Christine entró 3 minutos tarde, caminando detrás del señor Stone, llevando una carpeta que claramente no había preparado ella. Se ubicó junto a la pared lateral en una silla extra que alguien había colocado con evidente anticipación. Me vio al fondo de la sala. Parpadeó una vez. Luego apartó la mirada. Maximilian entró último. La sala entera se alineó en silencio como metal hacia un imán. Llevaba un traje azul marino, esta vez diferente al gris oscuro del primer día, pero con los mismos puños doblados con la misma precisión milimétrica. Se sentó a la cabecera de la mesa sin saludar a nadie y abrió la presentación directamente. La reunión comenzó. Durante los primeros 20 minutos todo fue normal. Proyecciones, contratos activos, análisis de costos. Yo tomaba notas en segundo plano, como se esperaba de mí. Luego, el señor Stone proyectó una tabla de comparación de tarifas entre proveedores de los últimos 3 años. La señora Luoca raspeó levemente. Solo yo lo noté. Maximilian señaló una línea específica de la tabla.
Hay una discrepancia entre los valores del Q3 del año pasado y la transferencia registrada en el sistema. ¿Pueden explicarla? Silencio. El director de finanzas buscó en su tablet. Puede ser un error de captura, señor. Lo revisamos esta semana y el sistema muestra los datos correctamente. Ahora correctamente. Maximilian inclinó la cabeza a apenas 1 grado. O corregidos. Nadie respondió. La diferencia entre ambas cosas, dijo Maximilian con una calma que llenó la sala por completo, es aproximadamente la misma que existe entre un error administrativo y una irregularidad financiera. Pausa. Quiero el registro completo de modificaciones del sistema de ese trimestre sobre mi escritorio antes de las 6 de la tarde con timestamps, nombres de usuario y dispositivos de acceso. La señora Luo tenía los ojos fijos en la tabla proyectada. Su cuello no se movió ni un centímetro, pero vi cómo su mano apretó la tablet sobre sus piernas. La reunión terminó 12 minutos después. Cuando la sala se fue vaciando, Christine se quedó rezagada esperando alguna señal de Maximilian. Él habló con Stone en voz baja durante un momento, recogió sus documentos y caminó hacia la salida. Al pasar frente a Christine, se detuvo brevemente. La presentación de proveedores del viernes la maneja operaciones. Le entregó la carpeta que ella había traído sin haberla abierto. No necesitamos a alguien de secretaría en esa reunión. Christine tomó la carpeta. Por supuesto, señor Maximilian. Si necesita que prepare algo adicional, no será necesario. Y siguió caminando. Christine no se movió del lugar durante varios segundos. Yo lo vi todo desde el umbral de la puerta, fingiendo revisar algo en mi agenda. Su expresión era la de alguien que acaba de descubrir que el suelo donde creía estar parada siempre fue de cristal, no rota todavía, solo consciente por primera vez de lo delgado que era el material. A las 5:45, el señor Davis me llamó a su escritorio. El señor Maximilian solicitó que una persona de operaciones con manejo del archivo de proveedores del Q3 estuviera disponible mañana por la mañana para verificación cruzada de datos. Me miró. Eres la única que organizó ese archivo completo esta semana. Irás tú. Asentí sin decir nada. De vuelta en mi escritorio, abrí el cajón, saqué el teléfono y vi que tenía un correo nuevo de Mo enviado hacía exactamente 4 minutos. Trae el anexo G. Lo cerré. Abrí mi agenda y saqué la hoja doblada que llevaba 3 días guardada ahí. La puse sobre el escritorio. La aplané con la mano y la miré durante un momento largo. Yo había encontrado las irregularidades. Yo había fotografiado las pruebas. Yo había guardado el registro antes de que alguien tuviera tiempo de borrarlo. Y ahora, mañana por la mañana, entraría a la oficina privada de Maximilian con el único documento que podía conectar todos los puntos. No porque él me lo hubiera pedido, sino porque yo había decidido que era el momento de dejar de estar en el centro, sin elegir un lado. Christine seguía en algún lugar del edificio ajustando su maquillaje y recalculando su posición. La señora Luo seguía en algún lugar del edificio preguntándose cuánto tiempo le quedaba, y yo estaba aquí en mi escritorio de pasante, con una rodilla que todavía dolía un poco al doblarla y 2 años de historia que nadie más conocía, a punto de caminar hacia el piso 36 con pruebas en la mano y sin tener absolutamente claro qué pasaría cuando abriera esa puerta. Guardé la hoja en mi bolso, apagué la computadora, y pensé por última vez, antes de levantarme en la voz baja y ligeramente ronca, que llevaba casi 1 año sin escuchar diciéndome en aquel audio que le había enviado yo misma sin pensar: no importa cómo te llames, te conozco a ti. En ese momento lo había tomado por una frase bonita. Mañana descubriría si era verdad. Llegué al piso 36 a las 9:04 de la mañana. El secretario de turno me hizo esperar en una silla frente a la puerta mientras anunciaba mi llegada. Me senté con el bolso sobre las rodillas y la espalda recta, y miré el techo sin procesar nada de lo que veía. El corazón me latía con una calma extraña, casi clínica, como cuando el cuerpo decide que ya no queda energía para el pánico y simplemente sigue funcionando. La puerta se abrió. Stone asomó la cabeza. Puede pasar. La oficina de Maximilian era más silenciosa de lo que me había imaginado durante 2 años de conversaciones nocturnas. Amplia, ordenada, con luz natural que entraba desde un ventanal que daba a la ciudad entera. Él estaba de pie junto al escritorio, no sentado, con las manos en los bolsillos y los ojos en mí desde el momento en que entré. Me detuve a 3 pasos de la puerta. Ninguno de los dos habló durante varios segundos. «Cierra», dijo. Finalmente lo hice. Me acerqué al escritorio y saqué la hoja doblada del bolso. La puse sobre la superficie de madera sin decir nada. Él la miró, luego la tomó, la leyó en silencio y la dejó de nuevo en el mismo lugar. «¿Tienes el registro digital también?» «En un servidor externo. Aquí está el acceso». Saqué una tarjeta pequeña con las credenciales escritas a mano y la coloqué junto a la hoja. Maximilian la tomó, la estudió un momento, luego levantó los ojos hacia mí. ¿Por qué? No era una pregunta de gratitud.
Era una pregunta real, directa, del tipo que él siempre hacía cuando quería entender algo que los datos solos no explicaban. Respondí con la única respuesta verdadera que tenía porque lo encontré. Y guardarlo sin hacer nada con ello era lo mismo que ser parte de ello. Silencio. La señora Luo dijo: lleva 18 meses desviando fondos de contratos de mantenimiento hacia una empresa fantasma que comparte titulares con su cuñado. El monto total supera los $400,000. Pausa. Lo sabíamos desde el trimestre pasado. Solo necesitábamos el registro de modificaciones con timestamps para que fuera procesable legalmente. Me miró. Tú lo guardaste antes de que lo borraran. 40 minutos antes. No respondí. Si no lo hubieras guardado, continuó, habríamos perdido la cadena de evidencia y el caso se habría archivado por falta de pruebas. Dejó la tarjeta sobre el escritorio con cuidado. 40 minutos. El silencio que siguió era de una calidad diferente a los anteriores. Maximilian rodeó el escritorio y se detuvo frente a mí a poco más de un brazo de distancia. Exactamente la misma distancia a la que se había detenido frente a Christine el primer día en el pasillo con el gemelo en el suelo entre los dos. ¿Tienes algo que decirme, Caitlin? Tenía 2 años enteros de cosas que decirle. Las ordené en silencio. Descarté las que no servían y me quedé con lo único que importaba. Usé el nombre y las fotos de Christine porque la odiaba. Seguí haciéndolo porque me fui perdiendo dentro de algo que no supe detener a tiempo. Y cuando finalmente tuve que elegir entre seguir o desaparecer, desaparecí porque era lo más fácil. Sostuve su mirada. No fue honesto. No tengo manera de justificarlo. Maximilian no dijo nada por un momento. Y el dinero. Su voz no tenía acusación, solo peso. Fue real. Lo usé. Tengo los registros de cada transferencia, si los necesitas para cualquier proceso legal. No aparté los ojos de los suyos. No voy a huir de lo que hice. Otro silencio. Luego algo cambió en su expresión. No era perdón, no todavía. Pero tampoco era condena. Era el gesto de alguien que finalmente recibe una respuesta que llevaba mucho tiempo esperando y descubre que era exactamente la que necesitaba. No porque fuera perfecta, sino porque era verdadera. La empresa iniciará acciones legales contra la señora Luo esta tarde, dijo. Tu nombre no aparecerá en ningún documento. El señor Davis recibirá una evaluación independiente de su departamento la semana que viene. Pausa. En cuanto a Christine, se detuvo. Yo esperé. Christine es exactamente lo que siempre fue. Alguien que aprendió a usar su apariencia como sustituto de todo lo demás. Lo dijo sin crueldad y sin lástima, con la misma precisión clínica con que leía un balance financiero. No es tu responsabilidad lo que le ocurra a partir de ahora. Asentí despacio. Lo del dinero, dijo. Lo resolveremos de otra manera. No en este momento. No pregunté cómo. Confiaba por primera vez en mucho tiempo en que la respuesta existía y que cuando llegara sería justa. Salí de la oficina a las 10:20. El pasillo del piso 36 estaba vacío. Me detuve junto al ascensor y respiré. No sentí alivio. Exactamente. Sentí algo más parecido al peso que desaparece cuando dejas de cargar algo que habías olvidado que estabas cargando. Durante 3 años, Christine me había reducido a un nombre que se usaba para hacer mandados. Durante 2 años, había reducido a Christine a un conjunto de fotos que se podían robar. Y durante todo ese tiempo, las dos habíamos confundido hacerle daño a la otra con recuperar algo que ninguna de las dos sabía realmente cómo nombrar. No te conviertes en alguien mejor lastimando a quien te lastimó. Solo te conviertes en otra versión del mismo ciclo, con el mismo vacío adentro, convenciéndote de que esta vez estás del lado correcto. Lo que me había sacado de ese ciclo no fue la venganza, fue el momento en que decidí ser la única versión real de mí misma en una sala, sin el nombre de nadie más, sin las fotos de nadie más, sin esconderme detrás de nada, solo yo, una hoja de papel, y la verdad resultó ser suficiente. El ascensor llegó, entré y por primera vez desde que había cruzado las puertas de esa empresa, no me quedé en el rincón del fondo, me paré en el centro.